Buenas a todos. Vamos a continuar con las actividades que corresponden a la unidad 2, que es el lenguaje gráfico. Como ya hemos visto y hemos trabajado en los discursos periodísticos, encontramos diferentes géneros. Trabajamos ya con el género informativo, en este caso nos toca trabajar con el género de opinión. ¿A qué refiere este género? Bueno, el género, en este caso de opinión, la característica que tiene principal y es con la que vamos a trabajar es que está permitido o su origen tiene que ver con la posibilidad de expresar nuestras opiniones e ideas. Es decir, en esta discusión que ya hemos trabajado sobre el carácter de objetividad que debería tener toda noticia, el género de opinión se caracteriza no por ser objetivo, sino por ser subjetivo. Es decir, que las personas pueden expresar o dar su punto de vista. Ya vamos a trabajar algunos ejemplos, como es la editorial, la columna, la crítica y la carta de lectores, y también vamos a trabajar esta idea de la importancia de hacerse cargo de lo que uno expresa, o sea, del carácter subjetivo, y de la necesidad de firmar justamente estas notas de opinión con nuestro nombre y apellido. ¿Cuáles son las características? Bueno, las características principales son, como toda nota, la nota tiene que estar argumentada, es decir, yo tengo que justificar de la manera más simple, por así decirlo, o efectiva, cuál es esa postura y por qué sostengo lo que sostengo, ¿sí? Es decir, yo me tengo que hacer cargo de aquello que digo. Antes hablábamos del tema de la firma, sí, debo firmar las notas de opinión, salvo las editoriales, que ya vamos a ver por qué no se firman. Debo también además tener en cuenta que la nota de opinión no tiene que ser una nota extensa, sino todo lo contrario, ser una nota corta, que a diferencia de la nota periodística tradicional, la informativa, si bien lleva un título y una tipografía atractiva, es una nota breve, ¿sí? No debe ser algo extenso, no tengo que escribir porque no tengo que poner un montón de información, sino que debo utilizar una escritura que sea, digamos, corta y un lenguaje claro. ¿A qué me refiero con esto, con el lenguaje claro? Si yo voy a dar una nota de opinión, por ejemplo, sobre no sé, sobre una cuestión de medicina, yo, si soy médico y escribo una nota de opinión, no puedo usar términos específicamente médicos, porque quien lo lee no necesariamente es un médico. Entonces debe entender aquello que yo quiero explicar. Entonces tengo que tratar de ser lo más, digamos, con mi lenguaje lo más sencillo y simple a la hora de expresar. ¿Sí? No debo poner palabras que permitan a la confusión o que sean específicas de una profesión. ¿Sí? Y siempre, sobre todo, lo que vamos a tratar es de convencer a ese lector de aquello que yo estoy diciendo, que adhiera a mi postura. ¿Sí? Porque si un lector va a leer una nota de opinión, muchas veces es porque quiere saber qué opina esa persona por el carácter de prestigio que puede tener o porque tiene como una indecisión acerca de qué postura tomar y no decide, entonces al leer puede adherir a un punto de vista o al otro. En términos de estructura, decíamos que, como toda nota, la tipografía debe ser atractiva. Si bien tiene un título, acá, a diferencia de las notas que hemos trabajado de carácter informativo hasta ahora, son notas que no tienen ni volanta ni copete. ¿Sí? Tienen un título y tienen lo que llamamos el cuerpo de la noticia. ¿Sí? En ese cuerpo debe haber una introducción. Yo tengo que hacer un recorte del tema que voy a tratar. Por ejemplo, si yo quiero hablar sobre el coronavirus, explico que estoy hablando sobre eso, porque para ver si el lector está interesado o no. En mi nota de opinión debo plantear un problema. Generalmente los problemas en toda investigación o todo lo que es en términos de ciencias sociales sobre todo, o en ciencias de la comunicación, se plantea en forma de pregunta. Yo quiero hablar, por ejemplo, quisiera saber cuáles son las consecuencias sociales de una pandemia. Bueno, planteo el problema que voy a tratar en ese texto de opinión. Y ese problema, si hay un problema, debe haber una respuesta, una posible respuesta, que es lo que llamamos hipótesis, donde esa hipótesis va a dar cuenta de la opinión, en este caso la idea que tiene el autor del texto, que va a tratar de validar a lo largo de, de la nota con explicaciones y argumentaciones. Decíamos los argumentos, acá están. Una vez expresada esa hipótesis, yo planteo
por qué debo estar de acuerdo o cuáles son los argumentos para sostener esa afirmación y eso que estoy diciendo, y cuáles son los contraargumentos, es decir, aquellas personas que pueden no estar de acuerdo de, por ejemplo, esta pandemia traiga consecuencias en el orden social, es decir, en la forma de relacionarnos, en las formas de trabajar, escolarizarnos y demás. Siempre en esa contraargumentación hay una refutación a mi hipótesis, algo que va a decir que no está de acuerdo con lo que yo digo. Y por último, como toda noticia, hay que hacer un cierre, una conclusión, donde además de resumir las ideas principales, trato de captar al otro, adherir o dejar alguna pregunta, alguna forma en que el otro pueda reflexionar acerca de esta opinión que estoy emitiendo. ¿Qué tenemos que tener en cuenta a la hora de escribir una nota de opinión? Primero, los elementos para argumentar, ¿sí? Es decir, yo para poder argumentar tengo que acordarme de usar en primer lugar conectores, ¿sí? Conectores como por lo tanto, en consecuencia, por consiguiente, ya que, porque, asimismo, etc. Y tengo que tratar de ser preciso o claro cuando quiero expresar mis ideas, no decirlo en forma rebuscada, ¿sí? Acá les dejamos algunos ejemplos de estos conectores que pueden usar y también cuando yo quiero contraponer, o sea, hacer la contraargumentación, ¿sí? Podemos poner, por ejemplo, sin embargo, pero, otros argumentan, son algunos de los recursos. También tenemos, acá está descrito, lo que es la comparación. Cuando yo quiero, por ejemplo, asemejar esta situación por ahí con otra situación de otra pandemia hace, no sé, 100 años atrás, con la peste negra, la fiebre amarilla y demás. Puedo siempre recurrir a algún ejemplo para hacer más precisa mi argumentación o mi punto de vista. Puedo citar una autoridad, es decir, llamar, si estoy hablando sobre una cuestión medicinal o algo del mundo más academicista, contratar o pedirle una cita de autoridad a un médico, a un bioquímico, no sé, a un investigador del CONICET. Si yo, por ejemplo, hablo, por ejemplo, de cocina, bueno, si estoy haciendo una nota de opinión acerca de un plato o un producto que estoy probando, consulto a un chef, a alguien que tenga una cita de autoridad, ¿sí? Puedo hacer una generalización que es justamente partir de una situación muy particular para explicar algo mucho más importante. Puedo contar en mi nota de opinión mi situación particular para tratar de llevarlo a el país, por ejemplo, en esta situación de pandemia, o al barrio, ¿sí? Y interrogación, que es lo que decíamos antes, generar a veces algunas dudas o dejar algunas preguntas para que el lector también sienta una inquietud y pueda indagar sobre este tema. Los ejemplos que habíamos nombrado al principio, tenemos la editorial y la columna. ¿Cuáles son las características de la editorial? Y esto es muy importante, que una editorial expresa el punto de vista no necesariamente del periodista que escribe, sino del grupo propietario o los administradores de ese medio de comunicación, ¿sí? Suele estar ubicado en algún lugar fijo del periódico, ¿sí? En un lugar sale por ahí semanalmente o la editorial de un día o solo sale cuando hay alguna situación importante. No lleva firma, ¿por qué? Porque no es lo que escribe, nuevamente lo digo, el periodista, ¿sí? Sino es lo que escribe la editorial, los dueños, el director de la empresa. Y suele estar siempre con una expresión que implica un plural, digamos, una primera persona del plural, un nosotros, que involucra siempre al lector, porque se supone que a veces uno lee en consonancia con lo que opina, no va a leer diarios o noticias, medios o ve noticieros con los que no está de acuerdo. Entonces, tenemos que tener esto en claro. ¿Qué pasa? Hace algunos meses hubo una editorial de La Nación donde hablaba de su postura acerca del aborto legal o no, en el caso de la violación de una nena que había de 11 años que estaba embarazada y que la justicia no se promulgaba acerca del aborto, donde se puede solicitar en ciertas situaciones que peligre la vida de la persona, hasta hoy lo que establece, la Constitución, y todos los periodistas de La Nación salieron a decir que no estaban de acuerdo con esa editorial, claramente, que no respondía a lo que ellos pensaban, que consideraban que a los 11 uno es un niño o una niña y no una madre, ¿sí? Entonces eso fue, creo que, bastante llamativo y salió en muchos medios de comunicación y tiene que ver con que esa era la postura de La Nación y no así de sus periodistas. Después tenemos la columna,
que ahora vamos a ver algunos ejemplos, que es un espacio que suele estar asignado a un periodista determinado o sobre un tema determinado, donde se expresa justamente ciertas ideas o comentarios de esta persona. Yo la columna la puedo tener por autor, es decir, siempre todas las semanas se escribe el mismo autor, o por temática. De acuerdo a la temática convoco al autor. ¿Sí? Si esta semana vamos a hacer una temática sobre películas, convoco a gente que sepa de este tema. Si vamos a hacer una temática sobre literatura, voy a convocar a escritores, autores y demás para que escriban sobre literatura. Muchas veces tiene la foto del periodista, eso lo van a ver, siempre está firmada, ¿sí? Y puede ser una columna semanal, mensual, también este tipo de columnas la vemos, por ejemplo, en los periódicos, perdón, en las radios, ya lo vamos a ver, en programas de radio hay columnas semanales de ciertos autores o personajes que se dedican a hablar sobre un tema específico. Acá le dejo dos ejemplos, una editorial de La Nación, que es de hace poco, de estos días, Educación en tiempo de pandemia, van a ver que no está firmada, que dice editoriales y que justamente plantea la postura sobre la educación en estos momentos. Y en otro lado les dejo la columna, donde vemos la foto del autor, donde está firmada la nota, donde van a ver que es como una columna específica que él tiene sobre esta temática, que es cuarentena y tecnología. Otro ejemplo es la crítica y la carta de lectores. La crítica es cuando uno informa y da su opinión sobre algo específico. Por ejemplo, va a ver un show y establece una crítica sobre ese show. Ve una película en Netflix o una serie, califica esa serie. Muchas veces vamos a leer críticas que tienen, por ejemplo, 5 sobre 10, entonces la película es como medio pelo, podemos decir, o por ejemplo, hacen una crítica acerca de un libro que no necesariamente le ponen estrellas, sino que dicen que el libro, por ahí, el título genera más expectativa de lo que realmente es el contenido o que hay falta de desarrollo de una trama. ¿Sí? Eso es la crítica específica. Y por otro lado tenemos la carta de lectores, que es el espacio que se le da al lector, que se ubica en un lugar específico del diario, que lo van a ver porque dice carta de lectores, suele estar resumido muchas veces, pero sí se deja, por ejemplo, los datos de quien escribe esa carta. Y es donde a veces muchos lectores expresan su punto de vista acerca de una noticia, comparten algo o plantean un desacuerdo con cierta información que el diario ha publicado. Acá están los ejemplos, les dejo la crítica, por ejemplo, de esta serie que se subió a Netflix de Wainwright, que se llama Casi Feliz, donde ven, por ejemplo, que el autor pone 3 estrellitas de 5, ¿sí? O sea, no es tan mala ni tan buena, sino que está ahí. Y por otro lado le dejo la carta de lectores, donde van a ver, por ejemplo, un lector que es Gustavo Sad, que aparece en los datos, que habla sobre la situación en los barrios populares en estos momentos de pandemia, o la situación del Carrillo, ¿sí? El Hospital Carrillo, que está en Ciudadela justamente, y habla sobre esta situación. Estos son ejemplos, y van a haber miles. Esto es como una idea general de la nota de opinión. Lo que tienen que recordar siempre es esta idea de la subjetividad presente. Acá ya no queremos solo dar datos, sino que además que esos datos o eso que estamos contando tengan nuestro punto de vista, porque también por eso se llama nota de opinión, porque espera el lector leernos a nosotros o nosotros esperamos convencer a aquellos lectores indecisos. Ahora van a hacer unas actividades, espero que bueno, puedan realizarlas sin ninguna dificultad, pero la idea es que ustedes también primero identifiquen estos elementos de la trama o la estructura que hacen la nota de opinión y después puedan escribir su propia nota de opinión. Nos vemos hasta la próxima.